permitirnos abrir tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu sea guiando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos en esta mañana entrar en otro tema, ¿no es cierto? En el mes anterior hablamos de la primera F relacionada a familia. Hoy estamos en el tema de la fe. Acordarás en las 5 Fs: fa, fe, fi, fo, fu. Facilito, ¿sí? En el mes de septiembre tendremos finanzas y Dios mediante tendremos la grata presencia del doctor Andrés Panasiuk, ¿sí? Y va a ser un tiempo muy especial durante esos días que vamos a estar compartiendo. Al final daremos algunos anuncios. Pero en septiembre también tendremos una actividad más a finales de septiembre, ¿no? La primera semana de septiembre con el doctor Andrés Panasiuk y a final de septiembre el doctor Samuel Pagán, ¿sí? Él es un teólogo muy reconocido internacionalmente, decano de la Universidad de Israel, ¿sí? Estará con Dios mediante con nosotros. Y a propósito también, bueno, luego va a haber el anuncio, pero se está programando un viaje, ¿no? Para la Tierra Santa. No va a ser un turismo, ¿no? Por si acaso. Va a ser realmente una peregrinación guiada con la profundidad bíblica, teológica, con el doctor Samuel Pagán. Así es que vamos a estar pendientes. Está aquí, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre. Perdón, ya se me viene. Así pasa, hermanos, y cuando entran los años, después de 29 años de casado, ya. Bueno, Marcelito Calvopiña, ¿estás acá? No está aquí, ¿o sí? Bueno, con Marcelito vamos a estar ahí a la salida de la puerta, o si no, para darles información al respecto. Pero entramos en este mes con el tema de la fe. ¿Cuántos algún momento han sentido que han perdido la fe? Con toda confianza. Han sentido que han perdido la fe. Bueno, nadie se va hoy si no se encuentra la fe, ¿no? Nadie sale de aquí, ¿sí? Hasta encontrar la fe. Y bueno, hay muchas circunstancias que nos han llevado a ese tipo de situaciones, definitivamente. A veces hay pruebas muy difíciles que realmente tambalean, ¿no? Nos tambalean. Uno de mis salmos favoritos, no es el tema de la predicación esta mañana, pero uno de mis salmos favoritos es el Salmo 22, por lo que expresan los 2 primeros versículos, pero luego el verso 3, cómo se reenfoca, ¿sí? Y me encanta, porque los 2 primeros versículos hablan de la realidad de lo que uno puede estar experimentando, viviendo, sintiendo, y aún así decirlo, y Dios no se ofende en la manera como el salmista mismo le decía a Dios, ¿no? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo de día, no me escuchas. O sea, lo siente tan distante a Dios que parece que no hay nada que más pueda hacer. Pero sin embargo no se centra en eso, sino que se centra en Dios. Y anhelamos en esta mañana, hermanos queridos, que sea la palabra de Dios la que esté hablando en nuestros corazones y sobre todo fortaleciendo nuestra fe también. En 2 de Corintios capítulo 13, si me acompañan con la lectura acá, y si tenemos ahí en pantalla para quienes de pronto no tienen su Biblia o su celular, ¿sí? Acuérdese, use su celular en este momento para estar conectado con la Biblia. Si no es así, tenga toda la libertad para salir en la parte de afuera. Usted puede conversar con la persona que necesite conversar o hacer lo que tenga que hacer, pero este es el tiempo para Dios, ¿sí? Este es el tiempo para Dios y creo que debemos ser respetuosos del tiempo que le corresponde a Dios. El celular, yo no sé, en algunos celulares les registran, ¿no es cierto?, el tiempo de cuánto está usando de uso, ¿no es cierto? Y es impresionante, diariamente le sacan ahí cuánto es el porcentaje en la semana, cuánto sacamos, ¿no? Desconéctese un ratito ahora del celular y conéctese con Dios, amén. Conéctese con la palabra del Señor un ratito. 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Y es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y lo dijo en ese tiempo, pero también es una exhortación a todos nosotros ahora, ¿sí? Y vale la pena tener en cuenta esto. Dice, examinaos a vosotros mismos, ¿qué cosa? Si estáis en la fe, ¿sí? Probaos a vosotros, dice, a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice otra versión, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. ¿Sí? Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe, dice la palabra de Dios. Y entramos a este tema de la fe, ¿sí? Y vamos a ver algunos aspectos importantes de que a la luz de la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Ahora, respecto a la fe, próximo domingo, el ejemplo de Abraham como el padre de la fe, modelos a seguir. También estaremos hablando de Dios mediante como ciencia y fe. ¿Están en contradicción, no? ¿O cómo la Biblia sostiene ahí estas verdades? Y finalmente, la fe, dice también, sin obras es muerta. La fe, una fe práctica. Así es que estos serán varios de los temas que se estarán abordando durante este mes. Y aquí nos dice que nos examinemos si estamos en la fe, ¿no? Si estamos en la fe. En realidad, el tema de la fe es abundante en la Biblia y también creo que en ocasiones puede distorsionarse. Y se puede distorsionar porque hay todo un cúmulo de cosas que hoy en día estamos bombardeados, ¿no? Mientras yo estaba esta semana revisando y preparando algo, ¿no? Usted puede poner cualquier cosa que se le ocurra para buscar en la computadora o no, lo que quiera. ¿Quieren una receta de cocina, de lo que sea? Invéntese lo que quiera y le pone y le va a salir cualquier cosa, ¿no? Y así también me puse por ahí para ver algo que salía, ¿no? Y al principio me llamó la atención algo, ¿no? Pero después comencé a indagar un poco más, ¿no? Y me di cuenta de qué barbaridades comenzaban a decirse y por dónde eran herejías, eran sectas, eran enseñanzas totalmente. Y la gente hoy en día, debemos decir esto, la gente hoy en día tiene un hambre profunda y tiene una sed espiritual muy marcada. La gente está necesitada de Dios, no de religiones, ¿sí? Pero está sensible espiritualmente y está buscando genuinamente, la gente está buscando genuinamente de Dios. Y obviamente para buscar a Dios se necesita fe, pero se puede confundir con mucha facilidad, ¿sí? Y a veces se ha generalizado tantas cosas y tantas creencias que inclusive a uno mismo le dicen, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces a usted tal vez le han preguntado también, ¿y ustedes qué son? ¿No? ¿Ustedes son de esos que les dicen los testigos de Jehová o son adventistas? ¿Qué mismos son ustedes? ¿O qué relación tienen ustedes con los de los últimos días? ¿No? Sí, le comienzan a hacer una mezcolanza de todo, ¿no? Y la gente no tiene claro muchas cosas. Dice, ustedes son muy parecidos a los de aquí o los de allá, ¿no? Dice, a ver, espera un ratito, ¿no? Y uno tiene que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que uno cree? ¿Qué es lo que uno está compartiendo? Y uno debe estar claro, es decir, ¿qué es lo que enseña? Nuestra fuente de fe es la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Y la interpretación de la Biblia no es una interpretación privada, dice la Biblia. Una de las primeras reglas de hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, ¿no es cierto? Una de las primeras reglas de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. El peligro es cuando comienzan ahí personas a interpretar a su antojo, y eso sí es un problema. La Biblia clarito nos dice las verdades, ¿sí? Y uno debe ser sensible a lo que dice la palabra de Dios. Y en este tema de fe, como digo, hay muchas cosas. Y Dios, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 14, y nuestra oración en esta mañana es esta realmente, que podamos hablar de este tema sin confundir. 1 Corintios 14, 33, un pasaje cortito, pero dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿sí? Dios no es Dios de confusión, esa primera parte del versículo, sino de paz. A veces hay cosas que nos pueden confundir, ¿sí? Otras personas nos pueden confundir, nuestros sentimientos nos pueden confundir, nuestros razonamientos inclusive a veces nos pueden confundir. Pero déjeme decir una cosa, Dios no es un Dios que quiera confundir tu vida, ¿sí? Dios quiere traer paz a tu corazón. Y la palabra de Dios lo que hace es eso, traer paz a nuestro corazón. Y por eso esa es nuestra oración también esta mañana al abordar este tema. Para algunos este tema será muy familiar, ¿sí? Y tal vez será solamente recordar algunas verdades.
Sin embargo, consideramos de suma importancia, sobre todo para quienes tal vez no han escuchado, pero tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios de mostrar lo que la Biblia dice respecto a la fe. ¿Sí? Una palabra tan pequeña, pero como el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿sí? Hablando de la fe, ¿sí? Como una semilla de mostaza. ¿Sí? Si tu fe sería solamente como una semilla de mostaza, dirías a este monte, ¿no es cierto?, que se mueva de ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto. El Señor Jesucristo, en algunas ocasiones, ¿sí?, felicitó y recompensó al ver la fe de algunos personajes en la Biblia. En otros casos les reprochó por su falta de fe. A sus discípulos, por ejemplo, no vamos a buscar los pasajes bíblicos, pero en Mateo 16:8 y Mateo 17:20 les dijo a sus discípulos, ¿sí?, hombres de poca fe. Entonces habla de una cierta cantidad de fe. A los discípulos les dijo hombres de poca fe. En otro momento, ¿sí?, se refirió a una mujer en Mateo 15, le dijo a esta mujer, mujer, grande es tu fe, ¿sí? A los discípulos, hombres de poca fe, a esta mujer que ni siquiera era del grupo de los 12 o de sus seguidores, le dijo, grande es tu fe. No se trataba entonces si era un seguidor o no era un seguidor de Jesús. A la final Jesús vio la fe de esta mujer que era grande, a diferencia de los discípulos que en determinado momento les llamó la atención diciendo poca fe. Otros le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, en Lucas 17, ¿sí? En otro momento también en el Evangelio de Marcos nos dice que los amigos de un paralítico le fueron llevando a este hombre, ¿sí?, le metieron por el techo y Jesús dice, al ver la fe de ellos, no solamente del hombre necesitado, sino de sus amigos, entonces se evidenciaba la fe de ellos. Y también nos dice, y tal vez este pasaje sí me gustaría que podamos buscarlo, en Marcos capítulo 9, porque es muy interesante y quizás nos sentimos identificados con algunos de estos personajes. Yo no sé si con los discípulos cuando Jesús les dijo hombres de poca fe, no sé si con la mujer que le dijo grande es tu fe. Tal vez nos sentimos identificados con aquellos que le dijeron aumentanos la fe, ¿sí? O tal vez nos sentimos identificados con este hombre en Marcos 9, el Evangelio de Marcos 9. El verso 24, si no me equivoco, el verso 23 y 24. ¿Sí? Aquí habla de un muchacho que tenía un problema espiritual serio. Buscaron a Jesús y cuando el padre de este muchacho va donde él, ¿sí?, Jesús le dice, si puedes creer, fíjese el 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿sí? Y pongamos un poquito de énfasis aquí en esta frase que Jesús dijo. Si puedes creer, ¿sí? ¿Podemos creer, hermanos? Amén. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, fíjese lo que hizo este hombre, clamó y dijo, ¿qué cosa? Creo. Primero dice, creo. Jesús le está diciendo, ¿sí? Si puedes creer. Y este hombre contesta, creo. Pero ¿qué más le añade ahí? Ayuda mi incredulidad. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo este hombre? Por un lado está diciendo, creo, pero como que todavía hay dudas, todavía estoy luchando. Y quizás muchos nos sentimos también identificados de esa manera, ¿no es cierto? Creo, pero todavía tengo algunas cositas que necesitan ser trabajadas. Señor, ayuda mi incredulidad, ¿sí? Sea que usted tenga poca fe, mucha fe, ¿sí? Sea que le esté diciendo a Dios, aumentanos la fe. O como le dijo este hombre acá, ayuda, ¿sí?, mi incredulidad. El Señor quiere, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es tanto el tamaño de la fe, sino en quién está depositada la fe. Amén. En quién está depositada tu fe. Ahora, hay algunas ideas relacionadas a la fe, y permítanme mencionar algunas cosas, ¿sí? A veces se relaciona la fe refiriéndose a determinada creencia o práctica religiosa, ¿no? Hay personas que dicen, por ejemplo, ¿tú qué fe tienes? Para referir qué religión tienes, ¿sí? Dice, no, yo tengo mi fe católica, mi fe evangélica, mi fe lo que sea, ¿sí? Y usan el término fe para referirse a la doctrina, a la enseñanza, a la serie de creencias que uno tiene en ese sentido.
Se piensa también que tiene fe porque tiene una religión o asiste a una iglesia o cumple un rito religioso. Hay personas que dicen, no, esa señora es muy creyente, todos los domingos va al culto, a misa. ¿Por qué? Porque solamente está asistiendo. Muy creyente, tiene fe, solamente por asistir, ¿no? Se pueden dar apariencias nada más. Se habla también de haber heredado determinada fe. Ustedes han escuchado, yo he escuchado algunas ocasiones, ¿no? Yo nací en mi fe tal, ¿sí? Y aquí nadie me va a mover de mi fe, ¿sí? Y lo defienden, ¿no? Y lo defienden, ¿sí? A mí nadie me va a cambiar mi fe, ¿sí? Ahora déjeme decirle acá, si usted nos está acompañando, por favor, y a tanto antiguos como nuevos, personas que nos están visitando, aquí no estamos interesados en cambiar la fe a nadie, no, mucho menos la religión de nadie. Ese no es nuestro interés para nada, así es que estése tranquilo por ese lado, ¿no? Pero se utiliza la fe para referirse de esa manera. A mí nadie me mueve de la fe, ¿no? Aquí la Biblia nos estaba diciendo, el primer versículo que leímos, examina tu fe, ¿no? Para saber dónde está cimentada tu fe, en qué está cimentada tu fe, ¿sí? Ahora, quisiera mencionar que hay algunos tipos de fe, y quizá esto algunos ya lo han escuchado, y me disculpo por ello, para quienes ya lo saben, ¿sí? Pero hay un tipo de fe intelectual, ¿no? Hay un tipo de fe intelectual, ¿no? Sin pretender que ustedes levanten la mano, ¿no? Para saber la edad, pero ¿cuántos conocieron a Cristóbal Colón? ¿O a Simón Bolívar? No. Sí, ninguno de los que estamos aquí conocimos, ¿no? A Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, Abdón Calderón, yo no sé, cualquier personaje de la historia. No les conocimos a ellos, pero no podemos negar la existencia de ellos. ¿Está claro? No podemos negar la existencia. Y no negamos la existencia de ellos, ¿por qué razón? Porque obviamente son parte de la historia, hay documentos que los registran, hay tradiciones, hay leyendas y tantas cosas más. Algunas quizás sean exageraditas que otras, pero hay documentación escrita que registra que esos personajes existieron en la historia. Es un absurdo decir que no existió Cristóbal Colón, que no existió Simón Bolívar. Usted me va a decir, si yo comienzo a decir una cosa de ese tipo, decir, este tipo está mal. ¿Cómo va a negar la existencia de Simón Bolívar? ¿Sí? No le conocí, pero creo que él existió. ¿Y creo en base a qué? A lo que me dicen los libros, a lo que cuenta la historia. ¿Sí? ¿Es fe? Sí, es un tipo de fe intelectual, porque nunca lo conocí. Pero no puedo negar la existencia de ese personaje. Hay mucha gente que cree en Jesús de una manera histórica simplemente. Porque desde niños aprendimos que Jesús nació en tal ciudad, fue hijo de la bendita Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendimos todo eso y está en nuestra cabeza desde que éramos niños. ¿Es un tipo de fe? Definitivamente que sí es fe. Pero es un tipo de fe intelectual, está en mi cabeza. Que aunque yo crea eso y no pueda negar la existencia, porque al fin y al cabo Jesús divide la historia en dos, antes y después de Cristo, ¿sí? Él divide la historia. No puedo negar la existencia de Cristo, pero para mucha gente no es más que un Jesús histórico que ha crecido, ¿no?, creyendo intelectualmente en ese Jesús. Pero su vida no es transformada, su vida no es cambiada por ese Jesús. Pero toda su vida ha sabido de Él. ¿Es un tipo de fe? Sí, sí es un tipo de fe intelectual. De hecho, es tan interesante esto que en el libro de Santiago, por favor, ¿sí? Santiago capítulo 2, verso 19, fíjese lo que dice acá. Gracias. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Hasta el diablo cree, ¿sí? Entonces, ¿en qué te diferencia de los demonios y tú? Si tú y el diablo también creen, pero el diablo no es salvo, ¿sí? Entonces no es solamente esa capacidad intelectual de creer en un personaje que existió en la historia, pero tu vida no es transformada para nada. Es una fe intelectual, está en tu cabeza, pero no llega a tu corazón, está en tu cabeza, pero no ha transformado tu vida. Puedes haber sabido de Jesús toda tu vida y puedes llegar a la tumba sabiendo intelectualmente de Jesús, pero estar condenado. ¿Estamos claros hasta ahí? Es un tipo de fe.
intelectual, intelectual y nada más. Hay otro tipo de fe y la podríamos llamar circunstancial, ¿sí? Temporal, ¿sí? Es la fe que algunos lo conocen como el Dios bombero, ¿sí? Que buscan a Dios ante la emergencia, ante la situación, ante la crisis, y buscan genuinamente, sinceramente. Es fe genuina, ¿sí? Pero es circunstancial. Estoy buscando a Dios por eso que estoy pasando. Una fe por la crisis de salud, una fe por la crisis financiera, una fe por la crisis de trabajo, una fe por lo que sea, ¿sí? ¿Es fe? Claro que es fe, claro que es fe. Pero es circunstancial, y una vez que pasa el incendio, entonces mi vida sigue como siempre. ¿Sí? ¿Es fe? Sí, pero es circunstancial. Y por eso la palabra de Dios habla también en el libro de Santiago, va a decir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Esto es solamente un ratito y nada más. Vivimos lamentablemente un tipo de religiosidad con esas características. O si no, vaya a ver cuándo se llenan las iglesias, ¿no? O cuándo asistimos, ¿no? Asistimos a matrimonios, a funerales, a bautizos. Ese es el cristianismo que se vive a veces, ¿no? Y para que todo termine a veces en farras, sí, en borracheras. ¿Ese es el cristianismo? Perdónenme, eso no enseña la Biblia. No, eso no enseña. Si es que esa es la fe que quiero defender, examine cuál es la fe que usted tiene, ¿sí? Porque la fe que el Señor Jesucristo nos enseña es totalmente distinta. No es una fe que asistes cada evento religioso, en Semana Santa o en Navidad, ¿no? ¿Es esa la fe que estoy defendiendo? Ojo con ese tipo de fe. ¿O cuál es la fe que me enseña la palabra de Dios? ¿Es una fe temporal, circunstancial, ¿sí? Intelectual? Hay otro tipo de fe que yo le he puesto emocional, o como hemos hablado acá también, una fe a mi manera, ¿sí? Hay mucha gente, usted ha escuchado, que dice, yo creo en Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, ¿sí? Y es un mérito, definitivamente, claro que sí es un mérito eso, que por lo menos esté buscando a Dios, ¿no? Aunque sea a su manera. Pero es mejor creer en Dios a la manera de Él, no a la tuya, ¿sí? Es mejor creer en Dios a la manera de Dios, ¿sí? Porque a lo mejor si estás creyendo en Dios a tu manera, sin darte cuenta estás cayendo en alguna forma de idolatría, ¿sí? Y uno creo que debe seguir y buscar a Dios tal como Él se revela en su palabra. La fe tampoco tiene nada que ver con las probabilidades. Muchos deciden creer o les parece que tal o cual cosa sea probable, entonces tengo fe, porque parece que sí va a ser esto, parece que, ¿no? Y se confunde la fe con probabilidades nada más. La fe, y eso es importante, la fe no es una fuerza que ejercemos o un esfuerzo por creer que algo ocurrirá, ¿sí? Pensando que si creemos con suficiente intensidad, hay gente que dice, no, concéntrate, ¿no? Y que si voy a tener suficiente intensidad para creer, entonces va a pasar. No se trata de eso, ¿sí? No es de esa manera, ¿no? Pensando que si creemos con suficiente intensidad logramos que eso suceda. Eso puede ser a lo mejor pensamiento positivo, pero no es fe bíblica, ¿sí? Hay mucha gente que confunde pensamiento positivo con lo que es la verdadera fe a la luz de la palabra de Dios. Entonces veamos qué nos dice la Biblia con respecto a la fe. Y por eso digo veamos, porque en Romanos capítulo 10, verso 17, nos da la primera pauta que es fundamental que nosotros entendamos, ¿sí? Así que dice el verso 17, Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Hermanos queridos y amigos, si usted está en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier lugar donde se hable de Dios, de la Biblia, lo que sea, si no le enseñan la palabra de Dios, póngase atento, ¿sí? Si le comienzan a enseñar filosofía, psicología, cualquier otra cosa, pero no hay enseñanza de la palabra de Dios, ponga atención, porque lo que va a enriquecer su fe, ¿sí? No son los conocimientos humanos. Lo que va a enriquecer su fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no los sabiondos de hoy en día, ¿sí? No estoy desconociendo que se puede aprender de muchas personas, de muchas cosas, sí. Hay cosas buenas y otras no tan buenas, y otras pésimas. Pero lo que va a enriquecer tu fe es la palabra de Dios, y eso es fundamental. Y si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, por favor.
Hebreos, capítulo 11. Creo que es la mejor definición respecto a la fe a la luz de la Biblia. Usted puede encontrar en el diccionario cantidad de definiciones, pero realmente lo que dice la Biblia respecto a la fe es lo más precioso. Hebreos 11, 1 y el verso 6 también que quiero leer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Otra versión dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, dice otra versión. ¿Sí? La certeza, es una certeza. Hace un tiempo atrás nuestro hermano Alex Hurtado ponía un ejemplo muy bonito, ¿sí? Inclusive para establecer la diferencia, si no me equivoco, entre lo que es una certeza y tener esperanza. Si usted va de aquí no sé, el trayecto a cualquier otro sitio y le dicen que usted tiene que ir a una parada de bus, ¿sí? Y usted va a esa parada de bus con la esperanza de que esa sea la parada y con la esperanza de que a lo mejor pase por ahí el bus que usted necesita, más o menos ahí, por ahí era la enseñanza que nos dejó nuestro hermano, ¿sí? Usted puede estar esperando horas y horas que a lo mejor no va a llegar el bus, ¿sí? Porque a lo mejor está en la parada equivocada. Pero cuando usted sabe que está en la parada correcta, usted tiene la certeza de que en algún momento el bus adecuado va a pasar por ahí y le va a ir llevando, ¿sí? Pero usted tiene la certeza porque está en el lugar correcto. Y esa es la diferencia, hermanos queridos. Cuando usted dice la palabra del Señor, no, la fe es la certeza de lo que se espera. Usted está en la parada correcta cuando está esperando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y eso se va a cumplir. Por eso, como alguien ha dicho, la fe, la definición más simple, la fe es dar por hecho lo que Dios ha dicho. ¿Sí? ¿Qué es fe? Dar por hecho lo que Dios ha dicho. Él lo dice, yo lo creo, ¿sí? Lo espero y lo veo, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un aspecto más para ir terminando y que creo que es importante. Porque dice el verso 6, nadie puede agradar a Dios, ¿sí? Dice esta versión acá, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta otra versión dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan, ¿sí? Recuerde, no es cuánta fe, sino en quién está depositada tu fe. Ahora, hay momentos, es verdad, que nos sentimos que nuestra fe ha tambaleado, ha decaído, que ya no tengo fe, ¿sí? Recuerde que la fe no es un sentimiento, ¿sí? La fe no es solamente un sentimiento. La fe va más allá de un sentimiento. Nuestros sentimientos están arriba y abajo, ¿no es cierto? Y si usted se deja llevar solamente por sentimientos, eso es peligroso. Hay personas que están con el sentimiento, y hoy en día se maneja mucho eso, ¿no? De este tema de los sentimientos. Lo importante es lo que diga tu corazón. Escucha a tu corazón. ¿Sí? ¿Has escuchado eso, no es cierto? Lo importante es que seas feliz, ¿no? Lo importante es que seas feliz. Tienes derecho a ser feliz, ¿sí? Escucha tu corazón. Suena bonito, pero la Biblia me dice que engañoso es el corazón. Y el corazón te puede engañar, ¿sí? El corazón de otras personas y tu propio corazón te puede engañar. Y Dios no es Dios de confusión, ¿sí? Tus sentimientos te pueden confundir, tus pensamientos te pueden confundir, ¿sí? La fe de otros, por último, te pueden hasta confundir, pero Dios nunca te va a dejar confundido. Y uno debe estar atento a lo que el Señor me quiere hablar a mi corazón. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? El que se acerca a Dios, dice aquí esta versión, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Aun cuando te sientas que no tienes fe, ¿sí? Déjame decirte una verdad. Personalmente ha sido una de las cosas que más me ha sostenido. Porque sí he tenido crisis de fe, ¿sí? Sí he tenido crisis de fe, ¿no? Y cuando uno tiene crisis de fe, siendo pastor, uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Sí me puede entender un poquito eso? ¿Sí? Cuando uno como pastor tiene crisis de fe, dice, ¿de qué les estoy hablando acá a la gente? Pero en esos momentos, ¿sí? Hay algo que te sostiene, y es lo que el apóstol Pablo dijo, ¿sí? Y él dijo, el amor de Cristo me constriñe.
¿sí? Pensando que Él murió. Lo que Pablo estaba diciendo, cualquier cosa puedo dudar, de cualquier cosa puedo estar en conflicto, puedo estar en crisis, pero hay una cosa que me sostiene y me mantiene, y de eso no tengo de dónde escaparme, ¿sí? Es que Él ya murió por mí. Él ya pagó en la cruz por mis pecados. Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada. Él ya lo hizo todo, ¿sí? Yo puedo gritar, decir que no fue así, Él ya lo hizo. Es un hecho, es una realidad consumada. Lo que Él ya hizo por usted y por mí. Y cuando yo pienso en eso, el amor que Él me tiene a mí, entonces Él nuevamente te infunde de su amor, te infunde de su poder, te infunde de la fe, ¿sí? Y si hay momentos en que uno decae, y a veces uno puede decaer por necedad, por orgullo, por qué sé yo, por las pruebas, ¿no? Las pruebas generalmente nos sacuden, y eso lo estaremos viendo un poquito el domingo próximo. Pero es interesante cómo más bien en esos momentos de prueba, cómo la fe tuya se puede fortalecer mucho más allá. Porque detrás de todo esto hay un propósito mayor, ¿sí? Y quiero ir terminando con estos 2 versículos en Efesios, capítulo 2. Efesios 2. ¿Sí? Estos pasajes muy conocidos, gracias. Dice, porque por gracia sois salvos. Y ojo, está hablando de salvación, mis hermanos queridos, de salvación. ¿Qué es la salvación? ¿No? Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, tu fe te ha sanado, pero también les dijo, tu fe te ha salvado, ¿sí? Es decir, el Señor hace la obra completa, el Señor hace la obra completa. Y el Señor quiere la salvación también de nuestras vidas en toda la integridad. Pensando que hemos sido salvados de condenación eterna, hemos sido salvados del pecado, hemos sido salvados de la muerte y del que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando el Señor dice acá, porque por gracia sois salvos, está diciendo, miren, la salvación no se lo obtiene por la linda cara que tengas o el apellido que lleves. Es por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos, que ninguno de los que estamos aquí hemos merecido y que sin embargo se nos da, ¿sí? La gracia es eso, el favor de Dios que no merecemos. Y la salvación es eso, es un regalo que no merecemos, pero el Señor nos lo otorga por medio de la fe. Y ahí está la parte importante, ¿sí? Ese propósito fundamental, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9, por favor, ¿sí? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación. Está diciendo que la salvación no se obtiene por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes han escuchado quizá muchas personas, yo he conversado y a veces les preguntamos, ¿no? Si mueres este momento, ¿sí? Y vas a la presencia de Dios, y Dios te dice, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestas? ¿Sí? Y muchas personas me dicen, bueno, Dios sabrá. Él es Dios, me han dicho así. O si no le dicen, bueno, le diré que no he sido tan mala persona. Y uno dice, ok, no he sido tan mala persona. ¿Comparado a quién? ¿Comparado a la Madre Teresa? ¿Al Papa Francisco? ¿Comparado a Billy Graham? ¿No? ¿Comparado a quién? ¿No? Les ponía un ejemplo hace unos domingos anterior. Una naranja podrida echa a perder todo el jugo. ¿No es cierto? Una naranja podrida echa a perder todo el jugo. ¿Sí? Y a veces queremos hacer con Dios eso. Queremos ofrecer a Dios nuestra vida como un jugo donde ha habido una cosita podrida nada más. Y no es una naranja podrida nada más, ¿no? A veces pesa más la podredumbre. Y pretendemos presentarnos de Dios como que Dios, si no veas lo malo, sí, solamente mira lo bueno. Dios es justo, Dios es santo, Dios no tolera el pecado, ¿sí? Dios no tolera el pecado. Y por eso ninguno merecemos la salvación. Y por eso dice, por gracia sois salvos, no por obras, porque cualquier naranja podrida ya le dañó toda nuestra vida. ¿Está claro eso, hermanos? Cualquier cosa ya dañó nuestra vida delante de Dios. Y Dios es justo, y Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Y no se trata de entrar en comparaciones ni poner en balanza qué pesará más, lo bueno o lo malo. Porque la Biblia dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. No es que tú vas a llegar a la presencia de Dios con una lista completa para decirle, Señor, aquí está la lista de lo bueno que yo he hecho. Esto, he ayudado, he hecho esto, he dado a los pobres, ta. Sí, qué lindo que hagas eso, está bien, no estamos diciendo que no hagas eso.
Pero estos no son los méritos que te garantizan el acceso al cielo, ¿está claro? No es por obras. Puedes entrar con una lista interminable. Dios te va a decir, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque la salvación es por gracia y por una simple cosa, ¿sí? Porque ni tú ni yo, ¿sí? Ni tú ni yo podemos tener acceso a la entrada al Padre. Porque todos hemos pecado. El único que no pecó es el Hijo de Dios, ¿sí? El único, ¿sí? Y entonces, quiero terminar el verso 10 antes de pasar al libro de Romanos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una cosa es que yo haga buenas obras pretendiendo ganarme el cielo, y otra cosa es que haga buenas obras en gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida, sabiendo que Dios ha preparado esas buenas obras de antemano para que yo me encamine en ello, ¿sí? Hermanos queridos, cuando usted comienza a vivir en función de que Dios ha preparado buenas obras para que usted se encamine en eso. Y es impresionante, cuando usted le pone esto delante de Dios, Dios le va a guiar a encontrar esas cosas fabulosas, ¿sí? Para hacer de bendición a otros. Les contaba en el primer culto, en la universidad, ¿sí? Con el equipo de jóvenes que compartíamos ahí en la universidad, orábamos generalmente y decíamos, Señor, danos, ¿no?, una cita divina. Esa era la oración, una cita divina, ¿no? Porque a veces uno hace y organiza su agenda, su calendario, sus cosas. Pero decíamos, Señor, danos una cita divina para el día de mañana, saber con quiénes tenemos que compartir la palabra de Dios. Y era impresionante cómo el Señor te direccionaba, ¿no? Y llegabas a conocer y compartir con gente que estaba realmente profundamente necesitada de Dios. Dios preparando las obras de antemano para que usted y yo caminemos en esas cosas. Entonces sí tienen lugar las obras, pero no es que a través de las obras te vas a salvar, sino que Dios te permite eso, ¿sí?, en gratitud y para que se cumplan los propósitos de Dios. Y el último pasaje, Romanos 5:1. Nuevamente viendo lo que dice acá en cuanto a la fe. Justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios. La pregunta es, ¿estás en paz con Dios? ¿No? No vas a estar en paz con Dios a menos que no seas justificado por Él. ¿Y qué es ser justificado? Es ser declarado justo, ser declarado santo, inocente, puro, limpio. Ahora va a decir, ¿y quién puede ser declarado eso? Nadie, pues absolutamente nadie, exactamente. Pero cuando pones tu fe en Cristo, la justicia de Cristo es a favor tuyo. Por eso dice el apóstol también, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, ¿sí? Es el sacrificio de Cristo a favor tuyo. Por eso dice también la palabra de Dios en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se trata de tu obra, sino la obra de Cristo a favor tuyo. No se trata de tu justicia, se trata de la justicia de Cristo a favor tuyo. ¿Está claro? Entonces, cuando tienes a Cristo en tu corazón, es la pureza de Él, es la justicia de Él, es la verdad de Él, la santidad de Él en tu vida. Solamente así se puede vivir la vida cristiana. Lo otro es un esfuerzo humano que te va a agotar, te va a cansar, ¿sí? Pero cuando tú estás justificado por la fe, entonces vas a tener paz para con Dios. Y esto es por la obra de Cristo a favor de ti. Amén. Entonces, hermanos queridos, la importancia de la fe lo vemos acá. Pero ¿qué tipo de fe? ¿Sí? ¿Es solamente una fe intelectual, circunstancial, pasajera, de probabilidades, de intensidad? ¿O es esa fe que yo creo en lo que Él ya hizo por mí, ¿sí?, al morir en la cruz, ¿sí?, y dio todo absolutamente? A veces cuando estoy en los velorios, ¿sí?, y hay personas que me dicen, podemos hacer bueno, acá no tenemos misa, pero dice, misa de honras, dicen, ¿no es cierto? Entonces, aprovechamos nosotros la oportunidad para compartir la palabra de Dios, explicándoles que nosotros ya no podemos hacer nada por el muertito, ¿sí? ¿Qué puede hacer usted y yo por el muertito? ¿Qué podemos hacer? Nada. Aquí podemos, yo no sé si estamos 200, 300 personas, 500 personas, lo que sea, ¿sí? Y creemos que porque hagamos el esfuerzo de entre 500 personas de pedir algo a Dios por el muertito va comparado con lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer comparado con lo que Él ya hizo por nosotros al morir en la cruz? ¿Sí?
No se trata de sus obras, ni las mías, ni de todos nosotros. Se trata de la obra de Cristo completa y perfecta en la cruz para salvarnos. Y por eso la importancia de poner la fe en Él. ¿Sí? No es tanto el tamaño de la fe, pero que creas que Él murió en la cruz por tus pecados. Y cuando tú vienes a Cristo y le reconoces como tu Señor y Salvador, Él perdona todos tus pecados. No hay pecado, hermanos y amigos, que Él no quiera y no pueda perdonar. Yo no sé cuál carga de culpa de pronto puede estar viviendo, ¿sí? He conocido mucha gente con un peso tremendo, pero cuando se dan cuenta de lo que dice aquí, justificados por la fe tenemos paz con Dios. ¿Sí? Qué hermoso poner en las manos de Dios esa carga para encontrar paz realmente en Dios. No le estamos hablando de un cambio de religión. Estamos hablando de que usted encuentre paz para con Dios. Amén. Y la única manera es poniendo la fe en Cristo. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor y Dios, una vez más en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque aun cuando somos, Señor y Dios, inmerecedores de tu gracia, sin embargo, Señor, tú diste todo en la cruz por nosotros. No es cuánto podamos hacer, Señor, porque ninguna obra nuestra será lo suficiente para llegar a ti, Señor. Pero la obra de Cristo, tu Hijo amado, es más que suficiente para llegar a ti, Señor. Y por eso queremos poner nuestra fe totalmente en ti, Señor. No de una manera solo intelectual o temporal, pasajera, circunstancial. Permítenos, Señor, examinar nuestra fe y reconocer, Señor, en esta mañana. Quizá hay personas, y gracias a ti, Señor y Dios, porque ya te conocen. Ya han tenido ese momento de ese encuentro contigo, Señor. Pero quizá hay corazones, Señor, que están revisando su fe, revisando en su corazón y reconociendo que por las obras que hemos hecho, Señor, no merecemos siquiera, Señor, y no pretendemos siquiera acercarnos a ti, Señor. La única manera de acercarnos a ti es por la fe en Cristo Jesús. Y si en esta mañana el Señor está hablando a tu corazón y entiendes que no es tu justicia, es la justicia de Cristo a favor tuyo. No es tu santidad, es la santidad de Cristo a favor tuyo. Entonces puedes venir delante de Él para decirle: Señor, yo te necesito. Y reconozco, Señor y Dios, que en mis fuerzas no puedo. Necesito de tu presencia en mi vida. Y te abro mi corazón en este día. Si tú no lo has dicho antes y entiendes la importancia de poner tu fe en Cristo, dile en tus propias palabras: Señor, en esta mañana me rindo a ti. Te reconozco como mi Señor, mi único Salvador. Tú perdonas todos mis pecados, Señor. Tú llevas todas mis culpas, mis cargas, mi vergüenza, mi dolor. Gracias, Señor, porque tú entiendes lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Pero no solo entiendes, Señor y Dios, sino que tú me sacas de eso. Y puedo tener paz para con Dios por medio de ti, Señor Jesucristo. Pongo mi fe en el Hijo de Dios y confieso que Él es mi Señor y Salvador. Si el Señor está hablando a tu corazón y tú estás decidiendo tomar esa decisión, tomar ese paso de fe, de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, y en tus propias palabras decirlo que le necesitas, quiero terminar orando por usted. Si tal vez por un segundo puedes levantar tu mano, un momento nada más, y volver a bajar. Si hay alguien que le está diciendo al Señor: Señor, mi fe no solo es intelectual, circunstancial. Mi fe, Señor y Dios, ahora se enfoca totalmente en Cristo, mi Salvador. Dios te bendiga. Gracias a Dios por esas manos que levantan y se identifican reconociendo quién es Cristo ahora y de aquí en adelante para ti. Señor, guarda esos corazones con tu presencia en Cristo Jesús. Amén.